En el umbral de la historia, se alza la figura imponente de Roma, un imperio que no solo conquistó tierras, sino que también dejó una huella indeleble en la humanidad. Sin embargo, a finales del siglo IV, un susurro de cambio recorrió las calles de la ciudad eterna. La división del Imperio Romano, un evento que resonaría a través de los siglos, marcó el nacimiento de un nuevo capítulo, uno que se gestaría en la encrucijada entre Oriente y Occidente, el Imperio Bizantino. Pero, ¿qué misterios se ocultan detrás de esta transformación monumental? La historia comienza en el año 330 después de Cristo, cuando el emperador Constantino decidió trasladar la capital de Roma a una antigua ciudad griega llamada Bizancio. En un acto que resonaría como un eco a través de los milenios, fundó Constantinopla, la Nueva Roma. ¿Por qué, en un momento de gran incertidumbre, eligió Constantino esta ubicación? La respuesta podría encontrarse en la geografía estratégica del lugar, un punto de encuentro entre continentes y culturas, donde el Mar Negro se encuentra con el Mar de Mármara, y donde las rutas comerciales convergen en un bullicio incesante. Constantinopla se erigió como un faro de luz en un mundo que se tambaleaba al borde del colapso. Sus murallas, imponentes y casi invulnerables, parecían prometer un refugio en tiempos de caos. A medida que el imperio se dividía, las sombras de las tribus germánicas se cernían sobre Occidente, mientras que el Este, con su rica herencia cultural, aguardaba un renacer. ¿Podría ser que la fundación de esta nueva ciudad era más que un simple traslado administrativo? ¿Era un símbolo de esperanza en medio del desasosiego? A través de sus calles, pavimentadas con mármol y adornadas con espléndidos mosaicos, la vida en Constantinopla floreció. Iglesias resplandecientes y palacios majestuosos surgieron, reflejando la grandeza de un imperio que se reconfiguraba. La influencia del cristianismo se entrelazaba con la tradición romana, creando un tapiz cultural fascinante. Pero, en este crisol de civilizaciones, también se gestaban tensiones que amenazaban con desgarrar el tejido de la sociedad. ¿Qué secretos se escondían tras la fachada resplandeciente de la nueva capital? A medida que el Imperio Bizantino comenzaba a tomar forma, los ecos de Roma aún reverberaban en su estructura política y social. Las instituciones romanas se adaptaron, mientras que la lengua griega, con su rica herencia literaria, se alzaba como el nuevo medio de expresión. En este nuevo orden, la figura del emperador adquirió una sacralidad casi divina, un legado de la autoridad romana que se transformaba en una nueva forma de gobernanza. Sin embargo, a pesar de su esplendor, la fragilidad de esta unión emergente era palpable. ¿Podría un imperio construido sobre la división realmente perdurar? En el horizonte, a lo lejos, las sombras de las amenazas externas comenzaban a dibujarse. El imperio persa, siempre en guerra con los bizantinos, y las tribus bárbaras en el norte representaban un constante desafío. Las fronteras eran un escenario de conflicto, un recordatorio de que, a pesar de su grandeza, la supervivencia del imperio bizantino estaba lejos de ser segura. ¿Podría la nueva capital resistir las embestidas de un mundo que parecía girar en su contra? En este contexto de incertidumbre y transformación, la figura de Justiniano emergiría posteriormente como un faro de ambición y deseo de restaurar la grandeza perdida de Roma. Su historia, llena de logros y fracasos, se entrelazaría con el destino del imperio en formas que dejarían una marca indeleble en la historia. Pero antes de que su legado comenzara a tomar forma, el eco de la fundación de Constantinopla seguía resonando, como un enigma que desafiaba a los historiadores a desentrañar sus secretos. Así, nos encontramos al borde de una nueva era, donde el camino hacia la gloria y el destino de un imperio aún estaban por escribirse. La historia de Constantinopla no solo marca el inicio del Imperio Bizantino, sino que también plantea la pregunta:
¿Qué significaría realmente ser un romano en un mundo que cambiaba rápidamente? Con cada ladrillo de la ciudad, con cada decisión de sus gobernantes, se gestaba una narrativa que influiría en el futuro del mundo. Y así, tras el eco de la fundación de Constantinopla, nos adentramos en la era de Justiniano, un período que no solo intentaría restaurar el antiguo esplendor, sino que también enfrentaría desafíos que pondrían a prueba los mismos cimientos del imperio. ¿Qué ambiciones y sombras aguardaban en este nuevo capítulo de la historia bizantina? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en ser seguida por uno de los reinados más ambiciosos y transformadores que jamás haya conocido el Imperio bizantino. En el corazón de la ciudad de Constantinopla, un hombre se alzaría con la determinación de restaurar la grandeza de Roma, un eco de un pasado glorioso que aún resonaba en las piedras de su imperio. Justiniano I, conocido como el César de los Césares, se preparaba para dejar su impronta en la historia, y con ella, el misterio de su legado. Desde el momento de su ascenso al trono en el año 527 después de Cristo, Justiniano no solo se propuso gobernar, sino que soñó con un imperio que rivalizara con el antiguo esplendor de Roma. Pero, ¿qué fuerzas lo impulsaron hacia tal ambición? Los ecos de una Roma en ruinas aún vibraban en el aire, y el joven emperador, impulsado por su visión, se rodeó de consejeros y generales que compartían su fervor. A su lado, la astuta y decidida emperatriz Teodora, cuyo origen humilde nunca fue un obstáculo para su influencia, se convirtió en un pilar fundamental del reinado, desafiando las convenciones y abriendo puertas a nuevas posibilidades. Los planes de Justiniano eran vastos. No solo deseaba recuperar los territorios perdidos por el imperio, sino también reformar el sistema legal que gobernaba a su pueblo. En el corazón de su ambición se encontraba el Corpus Juris Civilis, un compendio de leyes destinado a unificar y codificar el vasto mosaico legal que prevalecía en su imperio. Pero, ¿fue este esfuerzo un signo de grandeza o un intento desesperado de controlar un imperio que se desmoronaba lentamente? Mientras tanto, las fronteras del imperio eran un campo de batalla. Las incursiones de los pueblos germánicos y los ataques de los persas sasánidas amenazaban la estabilidad de su dominio. Justiniano, con su mirada fija en la restauración de la gloria romana, lanzó una serie de campañas militares audaces. Bajo el mando de su general Belisario, las fuerzas bizantinas arrebataron territorios en el norte de África, Sicilia y más allá. En cada victoria, la sombra de Roma parecía cobrar vida, pero cada triunfo traía consigo un precio. Las vidas perdidas en la batalla, el sufrimiento de los pueblos conquistados, ¿valían realmente la pena por la restauración de un imperio? Sin embargo, en medio de estos éxitos, el verdadero enigma de su reinado se revelaría en el año 542, cuando una sombra oscura se cernió sobre Constantinopla. La plaga de Justiniano, una epidemia devastadora, comenzó a asolar las calles de la ciudad, llevando consigo no solo vidas, sino también la estabilidad del imperio. ¿Qué secretos aguardaban en las profundidades de esta calamidad? La peste, que se decía que había llegado de tierras lejanas, se convirtió en un enemigo silencioso que desbancó a los guerreros y dejó a los sobrevivientes luchando no solo contra la enfermedad, sino también contra la desesperación. A pesar de la adversidad, Justiniano continuó su búsqueda de la grandeza. La construcción de la majestuosa Hagia Sofía fue un testimonio de su deseo de dejar un legado perdurable. Este monumento arquitectónico no solo se erigió como un símbolo de la fe cristiana, sino también como un eco de la aspiración de Justiniano por fusionar la gloria del pasado con un futuro aún incierto. Pero, ¿quién podría haber imaginado que en su búsqueda de poder y esplendor, dejaría tras de sí un imperio desgastado y dividido? A medida que las sombras de la peste y las guerras se extendían,
el equilibrio del imperio se tambaleaba. La ambición de Justiniano, aunque noble en su esencia, se enfrentaba a la dura realidad de un mundo cambiante. Las tensiones sociales y las luchas políticas comenzaron a emerger, y el pueblo, que alguna vez había creído en su emperador, empezó a cuestionar su liderazgo. En este contexto, el legado de Justiniano se convirtió en un enigma en sí mismo. Un emperador que había intentado restaurar la grandeza de Roma, pero que también había sembrado las semillas de la discordia. Así, la era de Justiniano se desvanecería, dejando un eco en los corredores de la historia. Pero la lucha por el control y la identidad bizantina no había terminado. Lo que vendría a continuación sería una serie de pruebas que desafiarían la resiliencia del imperio y su pueblo. En el horizonte, la plaga de Justiniano acechaba, una sombra ominosa que se avecinaba, lista para desatar el caos y la devastación. ¿Podría el imperio sobrevivir a otra tormenta, o estaba destinado a ser arrastrado por las corrientes del tiempo? La respuesta se encuentra en la siguiente etapa de esta saga: la plaga de Justiniano y su devastador impacto en el imperio. Esa era de ambición y grandes reformas no tardaría en enfrentarse a una sombra que acechaba en los rincones del imperio. La plaga de Justiniano, un enigma devastador, se desató en el año 541 después de Cristo, y con ella llegó el eco de la muerte que resonaría en las calles de Constantinopla y más allá. ¿Cómo es posible que una simple mosca, un diminuto ser, pudiera desencadenar tal catástrofe? El misterio se profundiza cuando consideramos la magnitud de sus consecuencias. Los primeros indicios de la plaga aparecieron en el puerto de Pelusio, Egipto, donde un virus, más tarde conocido como la peste bubónica, encontró su camino a través de las rutas comerciales que unían a todo el imperio. En cuestión de semanas, las ciudades comenzaron a ser arrasadas. ¿Qué sucedió con la vida cotidiana de aquellos que, hasta entonces, habían disfrutado de la prosperidad de un imperio en expansión? Los mercados, una vez bulliciosos, fueron silenciosos, y el aire, impregnado de un miasma de muerte, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana. Los relatos de la época, ya sean de cronistas o de las inscripciones en las paredes de los templos, ofrecen vislumbres de una sociedad que se sumía en el caos. La plaga no era solo una enfermedad, era un agente de transformación. En Constantinopla, donde Justiniano había buscado resucitar la gloria de Roma mediante sus reformas legales y arquitectónicas, la enfermedad se convirtió en un obstáculo insuperable. ¿Cómo podría un imperio sostener su ambición cuando su propia población se desvanecía ante sus ojos? Las estadísticas son aterradoras. En su máxima expresión, la plaga se estima que mató a más de 25 millones de personas, cerca de la mitad de la población del imperio. Las calles, antes llenas de comerciantes y ciudadanos, se convirtieron en un paisaje desolado, donde la muerte acechaba en cada esquina. Las familias se desmoronaron, y las comunidades fueron despojadas de su vitalidad. ¿Qué implicaciones tuvo esto en la estructura social del imperio? La respuesta se encuentra en las huellas dejadas por la tragedia: la escasez de mano de obra, el colapso de la economía y el surgimiento de un vacío de poder que alteraría para siempre el rumbo de la historia bizantina. En este contexto de desesperación, las reformas de Justiniano enfrentaron una dura prueba. La recaudación de impuestos se volvió un desafío monumental, y los proyectos de construcción que habían sido la insignia de su reinado se detuvieron. Los grandes edificios que una vez se alzaron con orgullo comenzaron a verse como tumbas de ambición. La Catedral de Santa Sofía, concebida como un símbolo de la gloria bizantina, se convirtió en un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Se perdería el legado de un imperio en manos de un virus que no conocía frontera? Mientras la plaga continuaba su devastador avance, la respuesta de Justiniano fue tanto política como espiritual. En un intento por restaurar la esperanza,
el emperador promovió la oración y la penitencia, buscando apelar a una divinidad que parecía haber abandonado a su pueblo. Pero, ¿podía realmente la fe detener un enemigo invisible? En medio de la desesperación, los ciudadanos se encontraron divididos. Algunos clamaban a Dios, otros cuestionaban su existencia, y otros más buscaban respuestas entre las sombras. La plaga de Justiniano no solo fue una crisis sanitaria, fue un catalizador de cambios profundos. La disminución de la población llevó a la redistribución de tierras y recursos, alterando el equilibrio de poder entre los aristócratas y la clase trabajadora. Las dinámicas sociales cambiaron, y con ellas, la identidad bizantina fue puesta a prueba. En este nuevo escenario, los bizantinos se enfrentaron a un dilema crucial. ¿Podían reconstruir y fortalecer el imperio tras la tormenta, o estaban destinados a sucumbir al olvido? Con el tiempo, el eco de la plaga se desvaneció, pero sus cicatrices perduraron. La crisis sanitaria dejó un legado de desconfianza y miedo, y mientras el imperio luchaba por recuperarse, una nueva lucha se precipitaba en el horizonte. La crisis iconoclasta, un conflicto que sacudiría los cimientos de la fe y la política bizantina, estaba a punto de desatarse, trayendo consigo un nuevo enigma que pondría a prueba la resistencia de un imperio ya herido. ¿Cómo lidiaría el legado de Justiniano con la sombra de la iconoclasia? Las respuestas, ocultas en las páginas del tiempo, esperan ser descubiertas. Esa crisis no tardaría en transformarse en un conflicto que sacudiría los cimientos mismos del imperio bizantino. La crisis iconoclasta, un enigma que atormentaría a la sociedad bizantina durante más de un siglo, emergió como un feroz debate sobre el uso de iconos religiosos. ¿Por qué un símbolo tan sagrado se convirtió en un punto de discordia? La respuesta se encuentra en las sombras de la política, la religión y la cultura de un imperio que, en su búsqueda por la unidad, se enfrentó a profundas divisiones internas. En el siglo VIII, la veneración de los iconos, esas imágenes sagradas que adornaban las iglesias y los hogares, se convirtió en una cuestión de vida o muerte para los bizantinos. Los iconos representaban la conexión entre lo divino y lo humano, un puente a lo sagrado en un mundo lleno de incertidumbres. Sin embargo, un grupo creciente de líderes religiosos, conocidos como iconoclastas, comenzó a cuestionar esta práctica. ¿Era realmente apropiado adorar imágenes creadas por manos humanas? En su fervor por purificar la fe, estos reformadores clamaban por la destrucción de los iconos, sumiendo a la sociedad en un torbellino de violencia y caos. El emperador León III, en un intento de consolidar su poder y unificar a su pueblo, se convirtió en el rostro de esta revolución. En el año 726, emitió un edicto que prohibía la veneración de imágenes, desatando una tormenta de resistencia. Los fervientes defensores de los iconos, conocidos como los iconódulos, se alzaron en protesta. La lucha entre ambos bandos se intensificó, y las calles de Constantinopla se convirtieron en un campo de batalla. Pero, ¿qué motivaba a estos hombres y mujeres a arriesgarlo todo por un simple retrato? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el corazón mismo del cristianismo bizantino. Para muchos, los iconos no eran meras representaciones, sino manifestaciones vivas de la divinidad. La fe de la población estaba entrelazada con estas imágenes, y su eliminación era vista como un ataque directo a la espiritualidad personal. La sombra de la herejía acechaba, y la lealtad hacia el emperador se dividía entre aquellos que veneraban al ícono y los que defendían la pureza doctrinal. ¿Podría el imperio sobrevivir a esta fractura interna? Mientras las tensiones aumentaban, las repercusiones de la crisis se extendieron más allá de las paredes de las iglesias. La economía, ya debilitada por las secuelas de la plaga de Justiniano, se vio aún más afectada. Las comunidades se polarizaron,
y el tejido social que había mantenido a Bizancio unido comenzó a desmoronarse. Las familias se dividían, los amigos se enfrentaban y la lealtad se convertía en una moneda de cambio en un juego peligroso de poder. En medio de este caos, la figura del emperador se tornó cada vez más frágil. ¿Sería capaz de restaurar la paz o se convertiría en víctima de su propia ambición? A medida que la crisis se prolongaba, un nuevo líder emergió en el horizonte. La emperatriz Irene, quien había asumido el poder en una época en que el imperio necesitaba desesperadamente estabilidad, se convertiría en una figura clave en la historia de la iconoclasia. Su reinado marcó un cambio en la marea, donde los iconódulos, apoyados por una creciente ola de fervor popular, comenzaron a recuperar terreno. En el año 787, el Concilio de Nicea II se reunió, reafirmando la veneración de los iconos y condenando la iconoclasia. Sin embargo, la victoria de los iconódulos no fue definitiva. La sombra del conflicto continuaría acechando a Bizancio, y la lucha por la identidad religiosa del imperio se prolongaría durante décadas más, dejando un legado de división y desconfianza. La crisis iconoclasta no solo transformó la relación de los bizantinos con lo sagrado, sino que también dejó cicatrices profundas en el alma del imperio, un eco que resonaría en las generaciones venideras. Mientras los ecos de la crisis iconoclasta comenzaban a desvanecerse, un nuevo capítulo en la historia de Bizancio estaba a punto de abrirse. Con la dinastía macedonia en el horizonte, una era de renacimiento cultural y militar aguardaba, prometiendo restaurar el esplendor perdido y afianzar el poder del imperio en un mundo cada vez más amenazante. ¿Pero sería suficiente para enfrentar las presiones externas que se acercaban? La respuesta, como siempre en la historia, quedaría atrapada en el misterio del tiempo. Esa crisis no tardaría en dar paso a una era de revitalización. En el umbral de un nuevo milenio, el imperio bizantino se encontraba en un punto de inflexión. La dinastía macedonia, emergiendo de las sombras de la inestabilidad, se erigiría como el faro de un renacimiento cultural y militar que transformaría el imperio. Así, el renacimiento macedonio comenzó a florecer, un enigma en el vasto tapiz de la historia bizantina. Bajo el reinado de Basileios I, un campesino de origen modesto que se convertiría en emperador, se desataría una ola de renovación. En una época donde la decadencia parecía un destino inevitable, Basileios I trajo consigo una ambición desmedida y una visión de grandeza. ¿Cómo fue posible que un hombre sin linaje se alzara sobre el trono imperial? La respuesta radica en su astucia y su capacidad para unir a un imperio fragmentado. En su búsqueda de estabilidad, el emperador no solo restauró la administración del Estado, sino que también impulsó la economía y la cultura, creando un ambiente propicio para el resurgimiento. Los siglos X se convirtieron en un periodo de esplendor. Las artes y la literatura bizantinas florecieron, impregnadas de un espíritu renovado. Se erigieron majestuosas iglesias adornadas con mosaicos deslumbrantes, que contaban historias sagradas en un lenguaje visual que desafiaba el tiempo. ¿Pero fue realmente así? ¿Qué secretos ocultaban esos mosaicos que relucían con la luz de miles de velas? En los claustros de los monasterios, se cultivaba el conocimiento antiguo, mientras los monjes copiaban y preservaban los textos clásicos que habían estado al borde del olvido. La poesía y la filosofía encontraron nuevas voces, susurrando en los rincones de una sociedad en ebullición. Sin embargo, el renacimiento macedonio no se limitó al ámbito cultural. El imperio también se preparaba para hacer frente a amenazas externas que acechaban en sus fronteras. La dinastía macedonia, consciente de que la estabilidad interna era crucial, dotó a su ejército de una nueva estructura y estrategia. Generales astutos y soldados leales se unieron bajo un estandarte que resonaba con el eco de la gloria pasada. Las victorias militares no solo consolidaron el poder de Bizancio,
sino que también ampliaron sus territorios, restaurando la confianza en un imperio que había sido golpeado por la crisis. De entre los grandes nombres que emergieron en esta época, Basilio II, conocido como el Bulgaróctono, se destacó como un líder militar formidable. Su astucia en el campo de batalla, combinada con su determinación de llevar a cabo una política expansionista, lo convirtió en una figura legendaria. Con cada victoria, el imperio se acercaba a su apogeo, un ecosistema vibrante donde la cultura y el poder militar coexistían en un delicado equilibrio. Pero, ¿a qué costo? ¿Acaso el afán de conquista y grandeza oscureció los principios que habían sustentado a Bizancio desde su fundación? Mientras las fronteras de Bizancio se expandían, el renacimiento macedonio también trajo consigo un sentido renovado de identidad. La influencia griega se entrelazó con la tradición romana, creando un legado cultural único que resonaría a través de los siglos. Las universidades florecieron, y las discusiones sobre la teología y la filosofía impregnaron el aire, mientras los eruditos debatían apasionadamente sobre la naturaleza de la verdad y la fe. Este renacimiento intelectual, sin embargo, no fue una panacea. A medida que la cultura bizantina resurgía, las tensiones internas y las divisiones religiosas comenzaban a gestarse, como sombras que acechaban en la distancia. El eco de esta era de esplendor y conflicto nos lleva a reflexionar sobre el futuro del imperio. A pesar de los logros, las amenazas externas nunca cesaron. Las luchas con el primer imperio búlgaro se intensificarían, reflejando una historia de rivalidades que marcarían el rumbo de Bizancio en la siguiente etapa de su travesía. En el horizonte, el viento de cambio soplaba con fuerza, llevando consigo las promesas y los peligros de un imperio en continuo movimiento. Así, mientras el renacimiento macedonio se consolidaba, las sombras de la inestabilidad ya se cernían sobre el imperio. La pregunta que queda en el aire es: ¿podría Bizancio sostener su renacimiento frente a las adversidades que acechaban en su frontera norte? La respuesta se desvelará en el relato de la amenaza búlgara, donde las luchas por la supervivencia y el poder se entrelazarían en un drama fascinante y oscuro. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa era una época de renacimiento cultural y militar, pero también de sombras que se cernían sobre las fronteras del imperio bizantino. Con la dinastía macedonia en su apogeo, el eco de la gloria resonaba en Constantinopla, mientras al norte, las tierras búlgaras se agitaban con la constante amenaza de un enemigo decidido. La lucha contra el primer imperio búlgaro se convertiría en una de las contiendas más definitorias para el futuro del imperio, un misterio en sí mismo, lleno de intrigas y enfrentamientos que marcarían la línea entre la supervivencia y la extinción. En la vasta llanura de los Balcanes, los búlgaros, liderados por su astuto gobernante, Kan Asparuh, se alzaron como un poder formidable. Desde su fundación en el siglo VII, el primer imperio búlgaro había crecido en fuerza y ambición, desafiando la autoridad bizantina con cada paso que daban. ¿Qué motivaba a estos guerreros a desafiar la opulencia de Constantinopla? ¿Era un deseo de expansión, o tal vez un anhelo de independencia cultural y política? Los bizantinos, por su parte, no podían permitirse el lujo de ignorar esta creciente amenaza. Las fronteras del imperio se tornaban cada vez más difusas, y en cada incursión búlgara se sentía el eco de un posible destino oscuro. Las primeras confrontaciones fueron como ecos lejanos de una guerra que se avecinaba. En 680, la batalla de Ongal sería una de las primeras pruebas de fuego, donde las fuerzas bizantinas, aunque superadas en número, lucharon con fervor. Pero, ¿cómo podría un imperio que aspiraba a la grandeza permitir que un rival emergente desafiara su dominio? A medida que los años avanzaban, la contienda se tornó más intensa. Las guerras búlgaras no solo eran combates físicos,
sino una lucha por la identidad y la influencia. En 864, el gran príncipe búlgaro Boris I decidió adoptar el cristianismo, un movimiento que transformaría la escena política. Sin embargo, esta conversión no solo buscaba la paz, sino que también pretendía elevar a Bulgaria en la escala de la civilización europea, desafiando así el monopolio religioso y cultural que Bizancio había ejercido durante siglos. ¿Acaso esto no representaba una amenaza aún más sutil, un intento de arrebatar la esencia misma de la cultura bizantina? Las batallas que siguieron, como la famosa batalla de Pliska en 811, se convirtieron en leyendas. El emperador bizantino Nikéforo I, decidido a erradicar la amenaza búlgara de una vez por todas, lanzó una campaña militar masiva. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes. La derrota que sufrió en ese campo de batalla, donde la historia se tiñó de sangre y traición bajo el cielo gris, marcó el inicio de una nueva era de conflicto. Qué hermosos sueños de gloria se desvanecieron en el polvo de esa llanura. El imperio, que había sobrevivido a tantas adversidades, se encontraba ahora en una encrucijada, donde las decisiones de un líder podrían cambiar el rumbo de la historia. Con el paso de los años, las guerras búlgaras se intensificaron y, aunque los bizantinos lograron recuperar una parte del territorio perdido, la amenaza nunca desapareció por completo. En 1014, bajo el mando de Basilio II, conocido como el César, se produciría una de las batallas más sangrientas y decisivas en la historia de estos dos pueblos. La batalla de Claydon no solo fue una victoria militar, sino una humillación para los búlgaros, quienes, tras sufrir una derrota aplastante, verían su imperio desmoronarse ante el empuje bizantino. Pero, ¿qué costo tuvo esta victoria? Las historias cuentan que Basilio II, para asegurar su victoria, tomó la decisión brutal de cegar a los prisioneros búlgaros, dejando solo a 1 de cada 100 con la vista intacta para guiar a sus compañeros. Este acto, aunque efectivo, resonaría a lo largo de los siglos como un eco de la crueldad que puede surgir en el fragor de la guerra. A medida que el conflicto se intensificaba, la frontera norte del imperio se convirtió en un campo de batalla perpetuo, donde la vida y la muerte danzaban en un macabro equilibrio. La historia de Bizancio y Bulgaria no era solo una historia de guerra, era un relato de identidad, traición y redención. Las alianzas cambiaban como el viento, y cada batalla traía consigo un nuevo enigma. ¿Podría el imperio bizantino sobrevivir a la sombra de este rival persistente, o estaba destinado a ser consumido por la vorágine de la guerra? Así, mientras la amenaza búlgara seguía acechando y las fronteras del imperio fluctuaban entre la victoria y la derrota, el legado de estos enfrentamientos quedaba grabado en la memoria colectiva. Cada cicatriz en el territorio era un recordatorio de la lucha por la supervivencia, una historia que aún susurraba desde las ruinas de los antiguos campos de batalla. Y en el horizonte, un nuevo capítulo se preparaba para desplegarse. Con la amenaza búlgaro finalmente contenida, el imperio bizantino se disponía a alcanzar nuevas alturas de poder y gloria, un resplandor que se manifestaría en la figura de Basilio II, el emperador que llevaría a Bizancio hacia su cúspide. Pero, ¿qué misterios y desafíos aguardaban en el camino hacia el resplandor de Bizancio? Esa crisis no tardaría en ser superada, dando paso a un nuevo capítulo en la historia del Imperio bizantino. En el siglo X, bajo el firme liderazgo de Basilio II, el imperio alcanzaría un resplandor que resonaría a través de los siglos. Este enigmático emperador, conocido como el Bulgaróctono, que significa asesino de búlgaros, no solo se destacó por su destreza militar, sino también por su capacidad para consolidar el poder de Bizancio en un momento en que la incertidumbre amenazaba con devorar su legado. Basilio II ascendió al trono en un contexto de vulnerabilidad, donde las sombras de las derrotas pasadas aún acechaban.
Sin embargo, en su mente, se gestaba un plan audaz que transformaría el imperio en una potencia temida y respetada. Su visión no se limitaba a la supervivencia, buscaba expandir las fronteras bizantinas y restaurar el antiguo esplendor que había marcado a Roma. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Qué secretos se ocultaban tras su estrategia militar y política? El primer acto de Basilio II fue consolidar su autoridad interna. En un imperio donde los nobles habían desafiado la corona, él supo maniobrar con astucia, utilizando tanto el diálogo como la fuerza. Las alianzas se forjaron y los enemigos se doblegaron. Pero su mirada se fijaba más allá de los muros de Constantinopla, hacia el norte, donde los búlgaros, con su resistencia feroz, se interponían en su camino. La guerra contra el primer imperio búlgaro se convirtió en una obsesión. Las batallas, que parecían interminables, se libraron en los campos y montañas de Tracia. La historia cuenta que Basilio II, tras años de enfrentamientos, decidió llevar la lucha a su clímax. La batalla de Cleidion en 1014 fue un momento decisivo. Con una estrategia ingeniosa, Basilio no solo derrotó a los búlgaros, sino que también envió un mensaje escalofriante a todos sus enemigos. La sombra de Bizancio no se podía ignorar. Pero, ¿a qué costo se logró esta victoria? Las leyendas hablan de la brutalidad de Basilio II, quien, al capturar a miles de prisioneros, ordenó que a cada uno se le sacara los ojos, dejando a los sobrevivientes ciegos como un recordatorio de la ira del emperador. Esta acción, que resonaría en la memoria colectiva de la región, consolidó su apodo, pero también sembró el miedo y el respeto hacia Bizancio. La pregunta persiste: ¿era la crueldad un precio necesario para asegurar la grandeza? Con la derrota de los búlgaros, Basilio II no solo expandió las fronteras del imperio, también reafirmó el control sobre las tierras en torno a los Balcanes, asegurando rutas comerciales vitales y un flujo constante de riquezas. La prosperidad se convirtió en el eco de su reinado, y las ciudades florecieron bajo su mandato. Las artes, la arquitectura y la literatura experimentaron un renacer, impulsadas por la estabilidad que trajo su gobierno. En este ambiente fértil, la cultura bizantina se expandió, creando un legado que perduraría más allá de su tiempo. No obstante, este esplendor estaba marcado por un enigma. Mientras el imperio alcanzaba su cúspide, ¿qué sombras se cernían sobre su futuro? La victoria y la expansión no solo atraen admiración, también suscitan envidia y rivalidades. En la penumbra, otros poderes comenzaban a mirar a Bizancio con recelo, preguntándose si el imperio podría sostenerse ante las crecientes tensiones externas. El reinado de Basilio II se convirtió en una leyenda, un tiempo de gloria que muchos anhelarían revivir. Sin embargo, el destino del imperio bizantino estaba lejos de ser seguro. Mientras las puertas del siglo XI se abrían, un nuevo capítulo se escribía en la historia, uno que traería consigo desafíos que cambiarían para siempre el curso del imperio. Así, el eco de la grandeza de Basilio II resonaría en la memoria colectiva, pero la ruptura se acercaba. Las tensiones religiosas y políticas, junto con la presión de fuerzas externas, marcarían el camino hacia el cisma que dividiría a la cristiandad. Y así, como un susurro en el viento, la pregunta se plantea: ¿podrá Bizancio resistir las tormentas que se avecinan? El cisma de Oriente aguardaba, listo para desafiar la integridad del imperio y su legado. Esa crisis no tardaría en manifestarse de forma más devastadora, un eco que resonaría en las cúpulas de las iglesias y en los corazones de los fieles. En el año 1054, el imperio bizantino se encontró en una encrucijada, un punto de inflexión en el que dos mundos, el de Oriente y el de Occidente, se separarían de manera irrevocable. La historia del cisma no es solo la crónica de una ruptura, sino un enigma que revela las tensiones políticas,
teológicas y culturales que habían estado gestándose durante siglos. La figura central de este conflicto es el patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario, un hombre de convicciones firmes y un profundo sentido de la ortodoxia. Miguel se vio obligado a confrontar las crecientes influencias latinas en la fe cristiana que amenazaban con diluir las tradiciones orientales. Pero ¿fue realmente su celo religioso o una estrategia política la que lo llevó a actuar con tal fervor? En su búsqueda por reafirmar la identidad bizantina, Cerulario lanzó un ataque a las prácticas latinas, cerrando iglesias y excomulgando a los fieles que seguían las costumbres romanas. Fue un acto de desafío que encendió una chispa en un polvorín de tensiones. Al otro lado del mar Egeo, el Papa León IX observaba con creciente indignación. La influencia de Roma sobre las iglesias de Occidente había crecido exponencialmente, y León, convencido de su autoridad suprema, decidió actuar. Envió a su legación a Constantinopla con un mensaje claro: la unidad de la cristiandad dependía de la aceptación de la primacía papal. Pero, ¿qué podía haber esperado realmente de un imperio que había prosperado bajo el manto de su propia autoridad? La llegada de los enviados papales, liderados por el cardenal Humberto de Silva Candida, marcó el inicio de una confrontación que no solo era teológica, sino también un enfrentamiento de identidades culturales. El encuentro entre las dos delegaciones fue un momento cargado de tensiones. La atmósfera en el Palacio Imperial era densa, impregnada de una mezcla de expectación y desconfianza. En el aire flotaba la pregunta: ¿podría la fe unir lo que la política había dividido? Sin embargo, lo que se desarrolló fue un intercambio de acusaciones que dejó al descubierto las diferencias irreconciliables entre ambas iglesias. La excomunión recíproca se convirtió en un acto simbólico que selló el destino de miles de fieles, marcando el final de la unidad cristiana en Europa. A medida que las noticias del cisma se esparcían como fuego en un campo seco, el impacto fue profundo. Las repercusiones no se limitaron a un simple desacuerdo entre dos líderes religiosos, se sembró una discordia que alimentaría conflictos durante siglos. La división que se había gestado durante tanto tiempo se convirtió en un abismo. Pero, ¿qué motivaciones ocultas y qué aspiraciones políticas se encontraban detrás de este conflicto aparentemente religioso? Las respuestas son tan complejas como las propias realidades sociopolíticas de la época. La ruptura no fue solo un evento aislado, sino parte de un legado más amplio que abarcaba siglos de historia. A medida que el Imperio bizantino se enfrentaba a desafíos externos, como el avance de los turcos selyúcidas, la separación de las iglesias también debilitó su posición en el mundo. La unidad que había sido la base de su fortaleza se desmoronaba en un momento crítico. La sombra del cisma se proyectaría sobre futuras interacciones entre el este y el oeste, dejando un rastro de desconfianza que perduraría en la memoria colectiva. Y así, el cisma de 1054 se convirtió en un hito trágico en la historia de la cristiandad, un recordatorio de que las divisiones, una vez sembradas, son difíciles de sanar. La pregunta persiste: ¿podrían las diferencias en la fe realmente haber sido superadas, o la separación era inevitable en un mundo que se fragmentaba rápidamente? El eco de esa ruptura resuena aún en nuestros días. Mientras el Imperio bizantino se preparaba para enfrentar las crecientes amenazas externas, un nuevo capítulo se abriría en su historia. En este contexto de desasosiego y lucha por la supervivencia, la Primera Cruzada comenzaría a tomar forma, un evento que no solo transformaría la geopolítica de la región, sino que también redefiniría las relaciones entre cristianos de Oriente y Occidente. ¿Qué nuevas alianzas se forjarían en medio de la tormenta? La respuesta nos llevará a explorar el impacto de este conflicto en el imperio y más allá. Esa crisis no tardaría en convertirse en un eco reverberante que cruzaría frontera y desataría fuerzas inesperadas. En el año 1095,
Un llamado resonó desde los confines de Europa, un grito de auxilio que llegaría hasta las puertas del Imperio bizantino. El Papa Urbano II, impulsado por un fervor religioso y una ambición política, proclamó la Primera Cruzada, un movimiento que prometía liberar los lugares sagrados de Jerusalén del dominio musulmán. Pero, ¿qué significaba realmente este llamado para Bizancio, una potencia que había enfrentado desafíos internos y externos durante siglos? Mientras los cruzados, armados con la fe y la esperanza, se agruparon en caravanas hacia Oriente, el imperio se transformaba en un escenario tanto de promesas como de sombras. La llegada de estos guerreros medievales, en su mayoría francos, representaba tanto una oportunidad como una amenaza. En su camino hacia Tierra Santa, muchos cruzados verían a Constantinopla no solo como un punto de partida, sino como un símbolo de un pasado glorioso que anhelaban reivindicar. Sin embargo, la relación entre los bizantinos y estos nuevos aliados estaba sustentada en un frágil equilibrio de desconfianza y necesidad. Los emperadores bizantinos, como Alejo I Comneno, se encontraron en una encrucijada. Por un lado, necesitaban la ayuda militar de estos cruzados para repeler a sus enemigos musulmanes, que amenazaban cada vez más las fronteras del imperio. Por otro, la llegada de un ejército extranjero podría poner en peligro la soberanía y la estabilidad del mismo imperio que habían construido con tanto esfuerzo. ¿Podría un pacto con estos guerreros occidentales traer la salvación o sería la semilla de su propia ruina? A medida que los cruzados cruzaban el Bósforo, la atmósfera en Constantinopla se tornó tensa. Los bizantinos, observando a estos hombres con sus túnicas y cruces pintadas, se preguntaban si realmente estaban ante salvadores o invasores. Los relatos de las primeras interacciones son un enigma en sí mismos. Unos los describen como fervientes devotos, mientras que otros los ven como bárbaros descontrolados. Pero, ¿quién podría desentrañar la verdad en medio de tales contradicciones? La llegada de las tropas cruzadas hizo temblar los cimientos de la ciudad. En el trasfondo, los líderes bizantinos intentaron consolidar sus fuerzas y establecer un control sobre esta nueva dinámica. La promesa de apoyo militar era seductora, pero la realidad de su implementación era un laberinto de intereses encontrados. Alejo I, en un intento por manipular la situación, pidió a los cruzados que lucharan bajo la bandera de Bizancio, un movimiento que revelaba tanto su astucia política como su creciente desesperación. Las victorias iniciales de los cruzados en Asia Menor parecían augurar un futuro brillante. Sin embargo, el avance de estos guerreros no solo trajo la gloria de la conquista, sino también la sombra de la avaricia y la ambición. En el camino a Jerusalén, los cruzados se encontraron con ciudades bizantinas, y aunque algunos ofrecieron su lealtad, otros se dejaron llevar por el pillaje. La tragedia y la traición se entrelazaron en una danza macabra, y el imperio comenzó a darse cuenta de que liberar la Tierra Santa podría costarle más de lo que había imaginado. La relación entre Bizancio y los cruzados se desmoronó aún más cuando los conflictos internos surgieron. La lucha por el control de las tierras conquistadas y las diferencias culturales entre los latinos y los griegos crearon un abismo que parecía insalvable. ¿Era posible que la unión en torno a un objetivo común se desvaneciera en medio de rivalidades y desconfianzas? La sombra de la traición se cernía sobre Constantinopla, y con ella, el destino del imperio se volvía cada vez más incierto. El clímax de esta historia de alianzas rotas y esperanzas traicionadas llegaría en 1204, cuando los cruzados, en un giro inesperado, asediarían y saquearían Constantinopla. Pero antes de que ese oscuro capítulo se escribiera, el eco de la primera cruzada resonaría a través de los siglos, dejando marcas indelebles en la historia bizantina. La promesa de la gloria se tornaría en un legado de desolación y división, un recordatorio sombrío de que, en el juego de la política y la guerra,
las lecciones del pasado a menudo se olvidan en la búsqueda de un futuro idealizado. A medida que el sol se ponía sobre los techos dorados de la ciudad, la angustia y la incertidumbre se apoderaban de los corazones de los bizantinos. La lucha por la supervivencia no había terminado, estaba a punto de intensificarse. La próxima etapa en este relato de misterio y tragedia nos llevará al asedio de Constantinopla en 1204, un suceso que cambiaría para siempre el curso de la historia bizantina y daría origen a un nuevo imperio, el Imperio Latino. Esa crisis no tardaría en desencadenar uno de los episodios más oscuros y enigmáticos de la historia bizantina. En 1204, las murallas de Constantinopla, un bastión de resistencia y esplendor, se verían sacudidas por el estruendo de una invasión inesperada. Los cruzados, quienes habían partido en busca de redención y gloria, se convirtieron en los verdugos de la ciudad que habían prometido proteger. Pero, ¿qué motivó a estos guerreros, que habían cruzado océanos y continentes, a desatar su furia sobre la joya del imperio? ¿Acaso el eco de promesas rotas resonaba en sus corazones? La Cuarta Cruzada había comenzado bajo la premisa de recuperar Tierra Santa, una misión sagrada que prometía la absolución de los pecados. Sin embargo, las intrigas políticas y los intereses económicos pronto transformaron esta cruzada en un camino hacia la traición. La alianza con Venecia, un imperio comercial en ascenso, llevó a los cruzados a desviarse de su misión original. El destino de Constantinopla estaba sellado por un giro inesperado de los acontecimientos. La ciudad, símbolo de la cristiandad ortodoxa, se convirtió en un objetivo de codicia y ambición. Las puertas de la ciudad, que habían resistido siglos de asedios y ataques, se abrieron ante los invasores en un momento fatídico. La captura de Constantinopla el 13 de abril de 1204 fue un acto de violencia y desolación, pero también una revelación de la fragilidad del poder. Las calles, una vez bulliciosas con el eco de la cultura y la religión bizantinas, se convirtieron en un escenario de saqueo y destrucción. ¿Era este el final de un imperio o el comienzo de un nuevo capítulo de sombras y secretos? Los cruzados, en su insaciable búsqueda de riquezas, arrasaron la ciudad, llevándose consigo artefactos sagrados y reliquias de un pasado glorioso. La gran iglesia de Santa Sofía, un símbolo de fe y resistencia, fue profanada y convertida en un templo para la adoración ajena. El establecimiento del Imperio Latino marcó la transformación de la ciudad en una caricatura de su antiguo esplendor. La cultura y la identidad bizantina, que habían florecido durante siglos, se vieron sumidas en una penumbra inquietante. Pero, ¿qué legado quedó de esa era de opresión y caos? Durante los años de dominio latino, la ciudad se transformó bajo un nuevo régimen que, aunque efímero, dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva del pueblo bizantino. La resistencia no tardaría en surgir. En las sombras, los verdaderos herederos de la tradición bizantina comenzaron a planear su retorno. Los destellos de esperanza se encendieron en el corazón de aquellos que anhelaban recuperar lo que les había sido arrebatado. Pero, ¿podría la llama de la resistencia prevalecer frente a las adversidades que se avecinaban? El Imperio Latino se encontró con una serie de desafíos internos y externos. Las luchas de poder, los conflictos entre los nobles y la constante amenaza de revueltas por parte de los bizantinos descontentos crearon un clima de inestabilidad. La ciudad, una vez un faro de civilización, se convirtió en un campo de batalla por el control y la identidad. Y, mientras tanto, el eco de una antigua gloria seguía resonando. El pueblo bizantino, aunque sometido, nunca olvidó su legado. Sus historias, sus tradiciones y su fe permanecieron vivas en los corazones de aquellos que esperaban. En este contexto de agitación, los bizantinos comenzaron a tejer su red de resistencia. La corte de Nicea se convertiría en el nuevo centro de la cultura y la política bizantina,
un bastión que mantendría viva la esencia de un imperio que se negaba a morir. La figura de los paleólogos emergió como un símbolo de esperanza, y las primeras señales de un renacimiento comenzaron a vislumbrarse. La sombra del Imperio Latino, aunque amenazadora, no pudo extinguir el deseo de recuperar la grandeza perdida. La caída de Constantinopla en 1204 fue sin duda un momento crucial en la historia bizantina, un eco de traición que reverberaría a lo largo de los siglos. Pero como todo gran enigma, la historia nos invita a reflexionar. ¿Es posible que la caída de una ciudad también sea el preludio de su renacimiento? Así, mientras los ecos de la traición de los cruzados resonaban por las calles de una ciudad despojada, los verdaderos hijos de Bizancio se preparaban para un regreso que cambiaría el curso de la historia. En el próximo capítulo, exploraremos el renacer de Nicea, donde la fragilidad de la resistencia se convertiría en la fuerza que desafiaría al destino y buscaría recuperar la esencia de un imperio que aún latía en el corazón de muchos. ¿Podría la historia, una vez más, dar un giro inesperado? Esa crisis no tardaría en transformarse en un nuevo amanecer para el Imperio bizantino. En las sombras de la gran ciudad, el eco de la derrota resonaba, pero también surgía un ardiente deseo de recuperar lo perdido. La dinastía de los paleólogos, surgida de entre las cenizas de la devastación cruzada, se alzaría como la esperanza de una nación en busca de su identidad. En el año 1261, una audaz empresa llevó a los bizantinos de regreso a casa. Con un ejército leal y un fervor renovado, Miguel VIII Paleólogo se lanzó a la reconquista de Constantinopla. ¿Qué misterios se escondían en la penumbra de la ciudad, despojada de su esplendor? ¿Podría el antiguo esplendor de Roma renacer en esta nueva era? La historia de la recuperación de Constantinopla no es simplemente una crónica de batallas, es un relato de resiliencia, un viaje a través de un laberinto de intrigas políticas y alianzas inesperadas. El regreso a la capital no fue solo un acto de fuerza militar, sino una reivindicación simbólica de un imperio que había sido despojado de su esencia. Los bizantinos, bajo la guía de Miguel VIII, no solo buscaban recuperar el control territorial, sino también restaurar un legado cultural que había perdurado a lo largo de los siglos. Al cruzar las puertas de la ciudad, los guerreros bizantinos se encontraron con un paisaje desolador. Las huellas de la ocupación latina eran evidentes: iglesias convertidas en establos, palacios en ruinas, y la vida cotidiana ahogada bajo un manto de desesperanza. Sin embargo, el espíritu de Constantinopla no había desaparecido por completo. Las almas de aquellos que habían luchado por su ciudad aún susurraban entre las piedras desgastadas, y los habitantes, por su parte, anhelaban un cambio, una chispa que iluminara su existencia. Miguel VIII se embarcó en la titánica tarea de restaurar no solo las estructuras físicas, sino también la moral de un pueblo. Con astucia política, buscó alianzas con los poderes europeos, intentando tejer una red de apoyo que reforzara su posición. Pero, ¿podría un imperio que había sido fragmentado y humillado recuperar su antigua gloria? La respuesta a esta pregunta yacía en el corazón del pueblo, en su resistencia y fe. Durante este periodo de renacimiento, el arte y la cultura bizantina florecieron. Los mosaicos, que una vez adornaron las iglesias, comenzaron a resurgir con nuevos colores y formas. La literatura, la filosofía y la teología experimentaron un resurgimiento, alimentando la llama del conocimiento que había sido casi extinguida. Era posible que el espíritu de la antigua Roma, a través de sus tradiciones y creencias, regresara para guiar a sus descendientes hacia un nuevo futuro. La dinastía de los paleólogos, conscientes de que su reinado estaba intrínsecamente ligado a la historia de Constantinopla, se esforzó en restaurar la imagen de su imperio ante el mundo. La paz, aunque frágil, fue un terreno fértil para el renacer de un legado que había desafiado la muerte.
Sin embargo, las sombras no estaban completamente disipadas. A pesar de las victorias territoriales y del resurgimiento cultural, el Imperio bizantino enfrentaba una amenaza latente: el imponente avance del Imperio otomano. Mientras las murallas de Constantinopla se alzaban nuevamente, ¿podría la dinastía de los paleólogos sostener el peso de la herencia que llevaban sobre sus hombros? La historia nos enseña que el tiempo es tanto un aliado como un adversario, y el eco de los acontecimientos pasados siempre resuena en el presente. Las victorias pueden ser efímeras, y el resurgimiento del imperio era, sin duda, un enigma en constante evolución. A medida que el imperio bizantino recuperaba su antigua gloria, la sombra del destino se cernía sobre él. La amenaza otomana comenzaba a delinearse en el horizonte, un espectro que recordaba que la historia está marcada por ciclos de luz y oscuridad. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades? La lucha por la supervivencia del imperio se intensificaría, y las decisiones de los líderes bizantinos en los años venideros determinarían el rumbo de su civilización. Así, el renacer de Nicea se convirtió en un capítulo crucial en la historia de un imperio que se negaba a rendirse. Pero, como todos los grandes relatos, este también se enfrentaría a desafíos que pondrían a prueba su resistencia y su legado. La amenaza otomana acechaba, y el próximo capítulo de esta saga nos llevará a explorar cómo el antiguo imperio se vería arrastrado hacia la tempestad que se avecinaba. Esa crisis no tardaría en ser eclipsada por una nueva sombra que se cernía sobre las fronteras bizantinas. En el horizonte, un imperio emergía de las brumas de Asia Menor, un poder que cambiaría el curso de la historia y amenazaría la misma existencia de Bizancio, el Imperio Otomano. A medida que los siglos XIII y XIV avanzaban, los otomanos, bajo el liderazgo de figuras audaces como Osman y sus sucesores, comenzaron a expandir su dominio en un avance implacable que resonaba con el eco de la conquista. El misterio de su éxito radicaba no solo en la fuerza de sus ejércitos, sino en una estrategia política y militar que desafiaba las convenciones. ¿Cómo lograron los otomanos, con un ejército en gran medida compuesto por guerreros turcos y mercenarios, someter a potencias que una vez fueron consideradas imbatibles? La respuesta reside en su capacidad para adaptarse, innovar y aprovechar las debilidades de sus enemigos. Mientras Bizancio luchaba por recuperar su gloria perdida, los otomanos avanzaban, como sombras en la noche, cruzando las fronteras y extendiendo su influencia. La batalla de Nicópolis en 1396 se convirtió en un símbolo de esta creciente amenaza. Una coalición de fuerzas cristianas, en su mayoría compuesta por caballeros cruzados, se lanzó en un intento desesperado por detener el avance otomano. Sin embargo, lo que se presentó como una victoria inminente se transformó en una devastadora derrota. La estrategia otomana, combinada con su feroz determinación, dejó a sus enemigos a merced de un destino sombrío. ¿Era esta una señal del inevitable ocaso de Bizancio? La presión otomana no se limitó a las fronteras físicas, también penetró en el tejido mismo de la sociedad bizantina. Con cada victoria, los otomanos no solo conquistaban territorios, sino que sembraban la desesperanza en el corazón de un imperio que una vez fue el bastión de la civilización. Las ciudades que caían en manos otomanas no solo perdían su independencia, sino que se convertían en piezas de un tablero de ajedrez más grande, donde cada movimiento contaba. ¿Podía el imperio bizantino, con su legado de cultura y religión, resistir tal embiste? El siglo XV trajo consigo un nuevo amanecer, pero también un crepúsculo inquietante para los bizantinos. La caída de Adrianópolis en 1361 marcó un punto de inflexión. La antigua ciudad, un símbolo de poder y prestigio, se convirtió en la primera gran victoria otomana en Europa. Con cada conquista, el Imperio Otomano se consolidaba, extendiendo su red de control y poder. Bizancio,
atrapado entre la espada otomana y la desesperación interna, comenzó a desgastarse en un ciclo de ineficacia y desconfianza. Mientras tanto, el Imperio Otomano no solo se limitaba a la guerra. Su capacidad para administrar y gobernar los territorios conquistados se convirtió en un factor determinante en su ascenso. Con un enfoque que combinaba tolerancia y control, los otomanos permitieron a los pueblos conquistados conservar sus costumbres y religiones a cambio de lealtad. Este pragmatismo resultó en una cohesión que el Imperio bizantino, dividido por luchas internas y conflictos de fe, no pudo igualar. ¿Qué lecciones se podían extraer de este nuevo estilo de gobernanza? El desmoronamiento de las fronteras bizantinas era un enigma que se desvelaba lentamente. Las antiguas alianzas se desvanecían, y la falta de unidad se hacía palpable en cada rincón del imperio. Los líderes bizantinos, sumidos en sus propios intereses, parecían ciegos ante el peligro inminente. Mientras tanto, el Imperio Otomano avanzaba como una marea imparable, erosionando cada vez más la resistencia bizantina. La historia se repite, y el eco del tiempo susurra que el futuro de Bizancio pendía de un hilo. A medida que la sombra otomana se alzaba, la desesperación crecía. Los intentos de reforzar las murallas de Constantinopla se multiplicaban, pero la realidad era innegable. El imperio se encontraba en una carrera contra el tiempo. La amenaza era real, y la historia de Bizancio estaba a punto de entrar en su capítulo más oscuro. ¿Podría aún haber una salida, una última esperanza que uniera a los fragmentados reinos bajo una misma bandera? Mientras nos adentramos en este laberinto de conflictos y alianzas traicionadas, la historia de la desintegración interna de Bizancio se convierte en la siguiente página de un relato que, sin duda, está lleno de secretos y revelaciones. ¿Qué fuerzas invisibles seguirán marcando el destino de un imperio que una vez brilló con el fulgor del legado romano? La respuesta aguarda en las sombras de la historia, mientras nos preparamos para explorar la crisis que se gestaba desde dentro, en la penumbra de sus últimas horas. Esa crisis no tardaría en desvelarse como el preludio de una descomposición más profunda. A medida que los ecos de la gloria bizantina se desvanecían, las sombras de la corrupción y las luchas internas comenzaron a tejer una red compleja y opresiva sobre el imperio. En los siglos finales, incluso los muros de Constantinopla, que una vez se erguían como baluartes de un poder indiscutible, se vieron desgastados por las intrigas del poder y la traición. El imperio, que había alcanzado su apogeo bajo el liderazgo de figuras como Basilio II, se encontraba ahora atrapado en un laberinto de rivalidades y ambiciones personales. La lealtad, en lugar de ser un pilar fundamental, se transformó en un bien escaso. ¿Cómo pudo un imperio tan vasto y significativo caer en la trampa de tales disensiones? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de su estructura política, donde el acceso al trono se volvió un juego mortal, y las alianzas se convirtieron en espejismos. A medida que cada nuevo emperador ascendía, la promesa de renovación se desvanecía rápidamente en un mar de desilusión. La corrupción se infiltraba en cada rincón de la administración, debilitando no solo la autoridad imperial, sino también la confianza del pueblo. Las riquezas que alguna vez fluyeron hacia la capital se desvían ahora hacia los bolsillos de unos pocos, mientras que la gran mayoría sufría las consecuencias de un gobierno que se había vuelto ciego a sus necesidades. La nobleza, en un intento por afianzar su poder, comenzó a desafiar abiertamente al emperador, utilizando la instigación y la subversión como herramientas de control. ¿Era este el eco de una ambición desenfrenada que arrastraba al imperio hacia su propia perdición? En lugar de unirse para enfrentar las amenazas externas, los líderes bizantinos se encontraron atrapados en sus propios juegos de poder, donde cada movimiento podría significar la caída de un rival o la destrucción de un legado. Las conspiraciones se tejían en las sombras, y las traiciones se convertían en un arte. Emperadores como Manuel I,
aunque carismáticos, no pudieron evitar que la desconfianza se sembrara entre sus filas. Se dice que, en ocasiones, los mismos amigos se convirtieron en enemigos, y cada banquete se tornaba en un terreno fértil para la sospecha. ¿Cuántas veces el veneno se sirvió en copas de vino, disfrazado de amistad? La historia nunca lo revelará por completo. En medio de esta descomposición interna, el pueblo bizantino, que una vez había sido el baluarte de un imperio fuerte, comenzó a sentir el peso de la desesperanza. Las revueltas se alzaban en las calles, reflejando un profundo descontento que resuena hasta nuestros días. La imagen del emperador, que en un tiempo había sido venerada casi como la de un dios, comenzó a convertirse en un símbolo de opresión y fracaso. La desilusión se asentó como un velo sobre la ciudad, y las murallas de Constantinopla, antes impenetrables, parecían ser ahora un eco de un pasado glorioso que se desvanecía en la memoria colectiva. Los conflictos religiosos también agudizaron esta desintegración, dividiendo aún más a la población. La fe, que había sido unificadora, se convirtió en un campo de batalla de ideologías y dogmas. Las disputas sobre el cristianismo ortodoxo frente al catolicismo romano no solo desgastaron la cohesión de la comunidad, sino que también abrieron las puertas a influencias externas que, en última instancia, amenazarían la supervivencia del imperio. La corrupción, el nepotismo y la desconfianza se entrelazaron como un tejido desgastado, dejando al imperio vulnerable y expuesto. A cada paso, las ansias de poder sembraron más divisionismo, lo que permitió que los enemigos del exterior, como los otomanos, se acercaran cada vez más a las puertas de la ciudad. ¿Podría el imperio haber sido salvado si se hubiera sanado desde adentro? Las respuestas permanecen en el misterio, como un secreto oculto en las ruinas de su esplendor. Mientras el ocaso del imperio se hacía cada vez más evidente, la pregunta que resuena es: ¿habría una última esperanza para restaurar su grandeza? En el siguiente capítulo, exploraremos los intentos desesperados de los últimos emperadores por forjar alianzas y reestructurar un imperio que se desmoronaba, buscando aferrarse a su legado en medio de la tormenta que se avecinaba. Esa desintegración interna no tardaría en llevar al imperio bizantino al umbral de su final. En medio del caos y la corrupción, surgieron intentos desesperados por restaurar el poder perdido, en un esfuerzo que revelaría el enigma de la supervivencia bizantina. La sombra del Imperio Otomano ya se cernía sobre Constantinopla, y la necesidad de alianzas se tornaba imperiosa. ¿Podría un imperio al borde de la ruina hallar la fuerza en sus lazos con otros reinos? A principios del siglo XV, los bizantinos se aferraban a la esperanza de que la fe y las alianzas pudieran ofrecer un respiro ante la inminente tempestad. En un intento de recuperar su antiguo esplendor, el emperador Manuel II Paleólogo viajó a Occidente en busca de apoyo. Su travesía lo llevó a las cortes de Europa, donde imploró a los gobernantes cristianos que unieran fuerzas contra el avance otomano. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podían las viejas alianzas ser restauradas en un mundo que había cambiado tan drásticamente? Las conversaciones se tornaron en un juego diplomático lleno de promesas vacías y esperanzas frustradas. Manuel II, un emperador que encarnaba el último suspiro de un imperio en decadencia, se encontró ante un dilema. De un lado, el fervor de la fe cristiana; del otro, la realidad de un Occidente que se encontraba más interesado en sus propias luchas internas que en la salvación de Bizancio. ¿Sería posible que las antiguas rivalidades se disiparan en aras de un enemigo común? Mientras tanto, en Constantinopla, la vida continuaba en un frágil equilibrio. La población, consciente del peligro que acechaba en las fronteras, se sumía en la desesperación y la resignación. Las reformas administrativas y militares se implementaron con la esperanza de revitalizar el imperio. Se establecieron nuevos regimientos y se revisaron las estrategias defensivas, pero,
¿Podrían estas medidas realmente marcar la diferencia ante la imponente marea otomana? El eco de la historia resonaba en las calles de la ciudad, donde los ecos de grandes batallas y héroes caídos aún eran recordados con nostalgia. En cada rincón, las viejas murallas parecían susurrar relatos de gloria y desesperación. Los ciudadanos, atrapados entre la memoria de un pasado glorioso y un futuro incierto, se preguntaban si aún había tiempo para un renacer. ¿Acaso el espíritu bizantino podría revivir en este último intento por salvar lo que quedaba de su legado? Con el tiempo, la desesperación dio paso a un tenue rayo de esperanza cuando se comenzó a gestar un concilio en Ferrara, Florencia, en 1438. Allí, las diferentes ramas de la cristiandad se reunieron para discutir la posibilidad de una unión, una fusión entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. El emperador, una vez más, buscaba la salvación, convencido de que un frente unido podría ofrecer la fuerza necesaria para resistir el avance otomano. Pero, ¿sería la unión de la fe suficiente para combatir la brutalidad de un enemigo decidido y bien armado? Los debates fueron intensos, y aunque se firmó un acuerdo, la unión fue más simbólica que real. Muchos en Constantinopla la consideraron una traición, un acto de desesperación que no haría más que debilitar aún más la identidad bizantina. La fractura entre la promesa de apoyo y la realidad de la traición se volvió palpable. ¿Podría un imperio que había sobrevivido milenios sucumbir a la desconfianza interna justo cuando más lo necesitaba? A medida que el tiempo avanzaba y los otomanos se preparaban para el asedio final, la última esperanza de restaurar el poder bizantino se desvanecía en el aire. Las alianzas se revelaron como espejismos, y las reformas, aunque bien intencionadas, no lograron encender la chispa del resurgimiento. La sombra del enemigo se hacía cada vez más evidente, y el destino de Constantinopla parecía sellado. Así, en un momento de reflexión, se podría preguntar: ¿qué legado quedaría de un imperio que había resistido siglos de adversidad? Las páginas de la historia estaban a punto de volverse, y con ellas, el destino de una civilización que había sido faro de cultura, fe y resistencia. Todo estaba por decidirse en el asedio final que se avecinaba. En el horizonte, el eco de la caída de Constantinopla se hacía cada vez más fuerte, y el mundo esperaba con aliento contenido el desenlace de un capítulo que cambiaría el curso de la historia. Esa última esperanza, tejida con hilos de alianzas y reformas, se desvanecería en el horizonte, mientras las sombras del destino se cernían sobre Constantinopla. El año era 1453, y las murallas de la ciudad más emblemática del Imperio bizantino temblaban bajo la presión del inminente asedio otomano. Un eco de incertidumbre resonaba en las calles de la capital, donde los susurros de su inevitable caída se entrelazaban con las plegarias de sus habitantes. ¿Podría un imperio que había resistido siglos de adversidades sucumbir ante una nueva amenaza? Los otomanos, liderados por el joven sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador, habían trazado planes meticulosos para la captura de la ciudad. Con un ejército que superaba las 100,000 almas, su determinación era palpable. Pero ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de la historia de esta ciudad legendaria que había sido el faro de la civilización cristiana durante tanto tiempo? La historia de Constantinopla no era solo la de una ciudad, era la de un legado, un crisol de culturas en constante evolución. Las murallas de Constantinopla, construidas por orden de Constantino el Grande, se erguían como un bastión de esperanza. Pero, ¿podrían realmente frenar la fuerza imparable del Imperio otomano? Las balas de cañón, un nuevo tipo de armamento, resonaban como un eco de advertencia. La innovadora artillería otomana, con su imponente cañón de gran calibre, comenzaba a desgastar las antiguas murallas. ¿Era posible que la tecnología de guerra hubiese alcanzado un punto en que las defensas de antaño ya no pudieran sostenerse?
Mientras las horas se deslizaban como arena entre los dedos, los bizantinos, liderados por el emperador Constantino X, se preparaban para un combate que podría ser su último aliento. Las calles de Constantinopla estaban impregnadas de un sentimiento de urgencia y desesperación, mientras los ciudadanos se unían en la defensa de su hogar. Los monasterios, las iglesias y los palacios se convertían en refugios, y la fe se mezclaba con la determinación de aquellos que no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Pero, ¿qué les depararía el destino? ¿Sería la fe suficiente para enfrentar la tempestad? A medida que se aproximaba la fecha fatídica del 22 de mayo, las tensiones alcanzaban su clímax. La ciudad, que había sido un símbolo de resistencia, se encontraba ahora en la encrucijada del tiempo. La noche anterior al asedio, el cielo se oscureció, como si el mismo universo presenciara el desenlace de un cuento trágico. Los preparativos estaban en su apogeo, y los últimos mensajes de aliento se intercambiaban entre amigos y familiares. ¿Podría la esperanza sobrevivir en medio de tal desolación? Al amanecer del día del asedio, los otomanos lanzaron su ofensiva. El estruendo de los cañones resonaba como un lamento en el aire, mientras los muros de Constantinopla comenzaban a ceder. La batalla se desató con una ferocidad indescriptible. Los gritos de los guerreros se mezclaban con el estruendo de las armas, creando una sinfonía de caos y desesperación. Era en ese instante que se desvanecían las esperanzas de un imperio que había sido un faro de luz durante siglos. A medida que las horas avanzaban, los defensores se vieron acorralados, luchando con valentía en cada rincón de la ciudad. La resistencia bizantina fue heroica, pero la marea del tiempo se mostraba implacable. En el fragor de la batalla, los otomanos lograron abrir una brecha en las murallas, convirtiéndose en la llave que desataría el caos. El eco de los pasos de los conquistadores resonó en los corazones de los bizantinos, mientras la realidad de la derrota se hacía inminente. Finalmente, en un momento que marcaría la historia, la bandera otomana ondeó sobre la antigua capital del Imperio bizantino. La caída de Constantinopla no solo significó el fin de una era, fue el colapso de un sueño que había perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿podría este desenlace ser más que una simple derrota? La historia tiene sus formas de reescribirse, y el legado de Bizancio no se desvanecería tan fácilmente. La sombra de la caída de Constantinopla se proyectaría más allá de su tiempo, influyendo en el mundo que vendría. En las próximas páginas de nuestra historia, descubriremos cómo este evento trágico no solo afectó a los que vivieron en esos días oscuros, sino que también dejó un eco resonante que perduraría a través de los siglos, moldeando nuevas civilizaciones y culturas. El legado bizantino, aunque herido, continuaría su viaje, buscando su lugar en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Esa caída resonó a lo largo de los siglos, dejando un eco que nunca se desvanecería. El Imperio bizantino, aunque marcado por el sufrimiento y la pérdida, había tejido un legado que trascendió sus fronteras y perduró en el tiempo. En sus sombras, se escondían influencias culturales y religiosas que moldearían no solo a Europa, sino también al vasto mundo islámico. ¿Cómo pudo un imperio que languidecía en su ocaso dejar una huella tan profunda en la historia? La cultura bizantina, un mosaico vibrante de tradiciones griegas, romanas y orientales, se convirtió en un faro de conocimiento y arte que iluminó la Edad Media. La literatura, el arte y la arquitectura bizantina no solo definieron una era, sino que también sirvieron como puente entre el pasado clásico y el futuro renacentista. Las obras maestras de la iconografía, los frescos y las iglesias con cúpulas doradas se convirtieron en símbolos de una fe y un poder inquebrantables. La famosa Hagia Sofía, con su impresionante cúpula que parecía desafiar a los cielos, se alzó como un testimonio de la grandeza bizantina. ¿Qué secretos guarda este monumento,
que ha sido testigo de la transformación de imperios y religiones. En el ámbito religioso, el cristianismo ortodoxo, impregnado de la tradición bizantina, se expandió a través de las tierras eslavas, influyendo en la formación de identidades nacionales y culturales. La conversión de los pueblos eslavos al cristianismo, impulsada en parte por los misioneros Cirilo y Metodio, fue un fenómeno que resonó en la historia europea. El alfabeto cirílico, creado por estos santos, no solo facilitó la escritura, sino que también forjó un sentido de unidad entre los pueblos eslavos. ¿Cómo un simple alfabeto podría cambiar el rumbo de una civilización? Mientras tanto, en el mundo islámico, el legado bizantino se entrelazó de maneras inesperadas. A medida que las fronteras del imperio se desdibujaban, las ideas y conocimientos de Bizancio se filtraron en la cultura islámica. Las obras de filósofos y científicos bizantinos fueron traducidas y preservadas, alimentando el renacimiento islámico. La medicina, la astronomía y la filosofía bizantinas no solo se conservaron, sino que también se enriquecieron y evolucionaron en el calor del pensamiento islámico. ¿Cómo pudo una civilización, que una vez fue considerada rival, convertirse en un pilar de conocimiento para otra? El comercio y la diplomacia también jugaron un papel crucial en este legado. Las rutas comerciales que conectaban Bizancio con el mundo islámico y Europa no solo facilitaron el intercambio de bienes, sino también de ideas. La seda, las especias, los libros y el arte viajaron de un continente a otro, creando una red de influencia que perduraría mucho después de la caída del imperio. Las ferias de Constantinopla, bulliciosas y llenas de vida, eran un crisol donde se fundían las culturas. Pero, ¿qué se perdió en este intercambio? ¿Fueron las influencias mutuas siempre beneficiosas, o escondían también tensiones y conflictos? A medida que nos adentramos en el siglo XV, el eco del legado bizantino resonaba en cada rincón de Europa y el mundo islámico, pero también se sentía la sombra de su desaparición. Las ideas, el arte y la religión que una vez florecieron en Constantinopla comenzaban a ser asimilados, reinterpretados y, en algunos casos, olvidados. Sin embargo, el espíritu de Bizancio no se extinguió. Su esencia se transformó, se adaptó y, de alguna manera, continuó viva en las culturas que emergieron de sus cenizas. Las conexiones de Bizancio con los pueblos eslavos y su influencia en el mundo islámico trazaron caminos que aún hoy, siglos más tarde, siguen siendo explorados e investigados. A medida que los bizantinos se dispersaron, su legado se infiltró en los rincones más insospechados de la historia, dejando un rastro de enigmas que aún esperan ser desvelados. La historia de Bizancio es el relato de un imperio que, a pesar de su caída, dejó un legado indiscutible en la humanidad. Pero, ¿qué sucedió con aquellos que llevaban consigo la cultura bizantina? ¿Cómo se dispersaron sus conocimientos y tradiciones? En el siguiente capítulo, exploraremos la diáspora bizantina y su impacto en las culturas y sociedades vecinas, descubriendo cómo la sombra de Bizancio se extendió aún más allá de sus fronteras, influyendo en el mundo de maneras que aún nos sorprenden. Esa crisis no tardaría en precipitar una serie de eventos que marcarían el destino de los bizantinos más allá de las murallas de Constantinopla. La caída del imperio no fue simplemente un colapso territorial, sino el inicio de una diáspora que esconde un enigma profundo. ¿Cómo una cultura tan rica y compleja pudo dispersarse, dejando huellas profundas en las sociedades vecinas? Con la inminente sombra del Imperio Otomano y la pérdida de su capital en 1453, los bizantinos se vieron obligados a buscar refugio en tierras desconocidas. Este éxodo no fue solo un movimiento físico, sino un viaje cargado de historia y tradición. Las comunidades bizantinas, ya sea en las tierras de los Balcanes, Italia o incluso más allá,
llevaban consigo el eco de un legado cultural que se había fraguado durante más de 1000 años. Pero ¿cómo impactó esta diáspora en el tejido de las culturas que los acogieron? Las primeras oleadas de migración llevaron a muchos bizantinos a Italia, donde el Renacimiento comenzaba a gestarse. Los eruditos y artistas que habían encontrado un nuevo hogar en ciudades como Venecia y Florencia trajeron consigo un vasto conocimiento de la literatura, la filosofía y la teología griega. Este intercambio cultural, a menudo pasado por alto, levantó un velo fascinante sobre cómo la influencia bizantina contribuyó a moldear el Renacimiento europeo. ¿No es intrigante pensar que, en la búsqueda de refugio, los bizantinos pudieron ser catalizadores de un renacer cultural? Mientras tanto, en los Balcanes, las comunidades bizantinas se asentaron en un territorio donde sus tradiciones eran tanto un refugio como un punto de tensión. Los pueblos que una vez fueron parte del imperio comenzaron a redefinir su identidad en medio de nuevas realidades políticas. La religión, el arte y la arquitectura bizantina se entrelazaron con las costumbres locales, creando un tapiz cultural único. Sin embargo, esta fusión no estuvo exenta de conflictos. ¿Acaso no es la historia de la humanidad un constante choque de identidades? Las comunidades bizantinas también dejaron su huella en el mundo islámico, donde muchos de sus exiliados se integraron en la vasta y diversa sociedad otomana. En este entorno, los bizantinos continuaron practicando su fe y tradiciones, pero también se convirtieron en intermediarios entre el conocimiento clásico y los nuevos pensamientos que emergían de otras culturas. La medicina, la astronomía y la filosofía griega encontraron un nuevo hogar en estos espacios, pero ¿qué otros secretos de la antigüedad se perdieron en la bruma de la diáspora? El impacto de la diáspora bizantina no se limitó a las esferas culturales y científicas. En el ámbito político, los exiliados se convirtieron en actores clave en la resistencia contra el avance otomano. Con el pasar de los años, muchos de ellos se alzaron como líderes locales, defendiendo sus tierras con la misma determinación que sus antepasados. La lucha por la identidad bizantina se entrelazó con la lucha contra la opresión, un eco de las viejas batallas que resonaban en cada rincón de su diáspora. ¿Qué legado de resistencia y resiliencia nos dejaron aquellos que huyeron en busca de un nuevo hogar? A medida que el tiempo avanzaba, la diáspora bizantina comenzó a desdibujarse, pero las semillas que habían sido sembradas florecieron en formas inesperadas. En el corazón de Europa, las tradiciones bizantinas se infiltraron en la música, la danza y la cocina, así como en la religión y la filosofía. Las iglesias ortodoxas que permanecieron en pie, a lo largo y ancho de los Balcanes, portaban en su arquitectura la huella de un pasado glorioso. ¿Acaso no es asombroso cómo una cultura, a pesar de su dispersión, puede seguir viva en la memoria colectiva de otros pueblos? En este laberinto de historia y memoria, la diáspora bizantina se revela como un capítulo fundamental no solo en la historia de los bizantinos, sino en la narrativa de la humanidad misma. Su legado, forjado en el crisol de la dispersión, sigue resonando en las tradiciones y culturas de hoy. Pero, ¿qué sucede cuando las sombras de un imperio se entrelazan con el renacimiento de otro? A medida que nos adentramos en los ecos del redescubrimiento de Bizancio, exploraremos cómo el interés por la cultura y el arte bizantino renació en Europa, convirtiéndose en un faro de inspiración en los siglos posteriores. ¿Qué misterios revelará este renacer en el vasto escenario de la historia? Esa dispersión de los bizantinos a través de Europa dejó huellas profundas, ecos de un imperio que, aunque en su ocaso, aún reverberaba con el peso de su legado. En este contexto de transformación, el Renacimiento europeo emergía como un faraónico intento de rescatar lo perdido y redescubrir lo olvidado. En medio de la efervescencia cultural, un viejo amigo resurgía de las sombras: el arte y la cultura bizantina,
una fuente de inspiración que prometía iluminar la mente de los artistas y pensadores de la época. El Renacimiento, ese despertar de la curiosidad y la creatividad, no solo fue un retorno a los clásicos grecorromanos, sino también una invitación a explorar las tradiciones que habían florecido en el corazón de Bizancio. Pero ¿qué era lo que hacía que esa cultura, por mucho tiempo relegada a un segundo plano, cobrara vida en la imaginación de los renacentistas? En un tiempo donde la búsqueda de la belleza y el conocimiento se entrelazaba con el deseo de comprender la esencia de lo humano, el arte bizantino ofrecía una ventana a lo espiritual, un enigma que prometía respuestas a las preguntas más profundas. A medida que comenzaban a desenterrar manuscritos antiguos y a examinar las intrincadas obras de arte que habían permanecido en las sombras, los eruditos y artistas se vieron atraídos por la rica paleta de colores y la profunda simbolización del arte bizantino. Las cúpulas doradas de las iglesias, los mosaicos vibrantes que narraban historias sagradas, y las figuras estilizadas que parecían flotar en un reino etéreo, todo esto despertaba un anhelo por una belleza que iba más allá de lo físico. Sin embargo, ¿era esta admiración un reflejo genuino de la cultura bizantina o simplemente una proyección de las aspiraciones renacentistas? La figura de Lorenzo de Medici, por ejemplo, simboliza esta curiosidad. Influenciado por la magnificencia del arte bizantino, Lorenzo no solo buscó revivir el esplendor de la antigüedad, sino que también se sintió atraído por la espiritualidad que emanaba de las obras bizantinas. En sus palacios, los mosaicos y los frescos bizantinos comenzaron a entrelazarse con las innovaciones del Renacimiento. Era como si las almas de los antiguos artistas bizantinos susurraran a los contemporáneos, guiándolos hacia una nueva comprensión de la forma y la luz. Las exploraciones de artistas como Giotto y Duccio nos revelan un fascinante viaje hacia la integración de la estética bizantina en la narrativa visual renacentista. La transición de las figuras rígidas y planas a las representaciones más tridimensionales no fue solo una cuestión técnica, era un diálogo entre épocas. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta evolución artística? Mientras que el arte bizantino parecía capturar lo eterno, el Renacimiento se enfocaba en la individualidad y el momento presente, creando una tensión creativa que dio lugar a una de las épocas más vibrantes de la historia del arte. En este redescubrimiento, el estudio del arte bizantino también despertó un renovado interés por la teología y la filosofía que lo sustentaba. Las obras de los padres de la Iglesia, junto con los textos filosóficos que habían prosperado en las aulas de Constantinopla, empezaron a ser traducidos y estudiados, ofreciendo a los pensadores renacentistas nuevas herramientas para abordar las grandes preguntas de la existencia. Este intercambio de ideas no solo revitalizó el pensamiento occidental, sino que también sembró las semillas de un futuro en el que el diálogo interreligioso y cultural sería más importante que nunca. Sin embargo, no todo fue un camino llano. A medida que los artistas y académicos se sumergían en las profundidades del arte bizantino, también se enfrentaban a un dilema. ¿Podía realmente el Renacimiento europeo, con su énfasis en el humanismo y la naturaleza, integrar adecuadamente el simbolismo y la espiritualidad bizantina? Este choque de visiones no solo desafiaría las nociones de belleza y verdad, sino que también plantearía preguntas sobre la identidad misma de una Europa que estaba en constante transformación. Así, en el corazón de este renacimiento del interés por Bizancio, se encontraba la búsqueda no solo de un legado artístico, sino de un sentido más profundo de conexión con el pasado. ¿Podrían estas antiguas tradiciones guiar a la Europa moderna hacia una nueva era de entendimiento y creatividad? Mientras el eco de las voces bizantinas resonaba a través de las obras de arte y la literatura, la cultura europea se encontraba en la cúspide de un nuevo viaje de descubrimiento. Este viaje, sin embargo, no terminó ahí. El redescubrimiento de Bizancio no solo inspiró una nueva era de creatividad,
sino que también dejó una huella indeleble en el imaginario colectivo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esa fascinación por el pasado bizantino se transformó en un fenómeno cultural que perdura hasta nuestros días, revelando cómo el Imperio bizantino, a pesar de su caída, continúa vivo en el imaginario moderno. Esa búsqueda incesante por redescubrir lo que una vez fue el esplendor del Imperio bizantino continúa resonando en nuestra cultura contemporánea. En cada rincón de la literatura, el cine y la cultura popular, la sombra de Bizancio se proyecta como un enigma fascinante que invita a la exploración. Pero, ¿qué secretos ha mantenido este imperio en el imaginario moderno? Desde las páginas de novelas históricas hasta las grandes pantallas de cine, la representación de Bizancio ha evolucionado, transformándose en un reflejo de nuestras propias aspiraciones y miedos. Autores como Philip K. Dick y Umberto Eco han hilado tramas donde las complejidades del imperio se entrelazan con la realidad contemporánea, creando un eco de los dilemas humanos que resuenan a través de los siglos. En sus obras, Bizancio no es solo un telón de fondo, es el símbolo de una civilización que, aunque caída, nunca ha dejado de influir en nuestra comprensión del poder y la cultura. En la literatura, el Imperio bizantino se convierte en un espacio de exploración de identidades perdidas. En las novelas de Eco, por ejemplo, los personajes enfrentan un laberinto de intrigas palaciegas, reminiscentes de los oscuros pasillos de la antigua Constantinopla. ¿Acaso no reflejan estas historias nuestra propia lucha por encontrar un sentido de pertenencia en un mundo cada vez más dividido? La narrativa bizantina, con su rica complejidad, se convierte en un espejo, reflejando las inquietudes de una sociedad que busca respuestas en su pasado. El cine, por su parte, ha hecho su propia interpretación de esta historia milenaria. Películas como El último emperador y La pasión de Juana de Arco han abordado temas que, aunque no son estrictamente bizantinos, resuenan con la grandiosidad y la tragedia de la historia de Bizancio. Estas producciones no solo recrean el esplendor visual de una era, sino que también nos confrontan con preguntas inquietantes. ¿Qué significa el poder si no se puede sostener? ¿Qué legado realmente deja la gloria si se desmorona ante la adversidad? A medida que el siglo XXI avanza, la cultura popular ha comenzado a reimaginar el pasado de maneras inesperadas. En series de televisión como Game of Thrones, se pueden apreciar ecos de la política y la intriga bizantina, donde el juego del poder es una danza mortal. Los tronos de hierro y las alianzas traicioneras son reminiscencias del arte de gobernar que floreció en las cortes bizantinas. Esta fascinación por los conflictos de poder, la lealtad y la traición no son meras coincidencias, son el legado de un imperio que aún nos habla a través de las generaciones. Las representaciones de Bizancio en los videojuegos también han cobrado relevancia en la última década. Títulos como Assassin's Creed, Revelations, han llevado a los jugadores a explorar las calles de una Constantinopla vibrante y enigmática. A través de estos entornos interactivos, el legado bizantino es más que una simple referencia histórica, se convierte en una experiencia vivencial que invita a la reflexión sobre las luchas por la libertad y la identidad. Estamos, quizás, buscando en estas narrativas una forma de entender nuestro propio lugar en el caos del mundo moderno. Sin embargo, la representación de Bizancio no está exenta de controversia. La interpretación de su historia a menudo se ve teñida por la proyección de ideologías contemporáneas. La fascinación por el esplendor y la decadencia puede llevar a un romanticismo que oscurece las luchas reales que enfrentaron sus habitantes. Estamos, entonces, creando una imagen distorsionada de lo que fue realmente Bizancio. Cada relato, cada imagen, puede ser tanto una celebración como una simplificación de un pasado complejo. En este cruce de caminos entre el pasado y el presente, el eco de Bizancio persiste,
moldeando nuestra comprensión de la historia y, a su vez, siendo moldeado por las narrativas modernas que lo reinterpretan. La fascinación por lo bizantino no es solo un ejercicio académico, es un viaje a través del tiempo que, aunque nos revela la grandeza de una civilización desaparecida, también nos confronta con nuestras propias realidades. Así, mientras nos adentramos en el capítulo final de este viaje, nos queda una pregunta en el aire. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Bizancio que aún resuenan en nuestro mundo contemporáneo? La búsqueda de respuestas y el entendimiento del legado bizantino nos llevan a considerar el eco persistente de su influencia en nuestros días. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo ese legado, con toda su riqueza y complejidad, sigue vivo en el presente y su relevancia en nuestro mundo moderno. El eco de la caída de Constantinopla resonó a través de los siglos, un lamento que aún se siente en el aire cargado de historia. En el capítulo anterior, nos adentramos en el abrumador asedio de 1453, cuando los cañones otomanos finalmente rompieron las murallas de la ciudad eterna, cerrando un capítulo glorioso y turbulento del Imperio bizantino. Sin embargo, mientras las llamas consumían los vestigios de una era, surgía un nuevo mundo, uno que, aunque marcado por la tragedia, nunca pudo borrar por completo la huella indeleble que Bizancio dejó en la civilización. Hoy, en un contexto moderno, el legado bizantino se manifiesta en las más sutiles y sorprendentes formas. ¿Cómo es posible que un imperio que se desvaneció hace más de 5 siglos siga influyendo en nuestra vida cotidiana? ¿Qué ecos de sus tradiciones, su arte, su lengua, perduran en la cultura contemporánea? La respuesta a estas preguntas es tan enigmática como el mismo imperio que la planteó. En la arquitectura, los grandes cúpulas que dominan las ciudades del mundo islámico y, más allá, en las iglesias ortodoxas, son un testimonio de una estética que fusionó lo clásico con lo religioso. La majestuosidad de Santa Sofía, con su impresionante domo que parece flotar en el aire, no solo inspiró a generaciones de arquitectos, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha entre el Oriente y el Occidente. ¿Cuántos viajeros han sido conmovidos por su grandeza? ¿Acaso no es un eco de Bizancio que resuena en cada ladrillo, en cada mosaico? La influencia bizantina se extiende más allá de la arquitectura. La lengua griega moderna, cuyas raíces se hunden profundamente en el helenismo y el latín, lleva en sus venas el legado de la cultura bizantina. Las palabras que pronunciamos hoy, las estructuras gramaticales que utilizamos, son herederas de un pasado glorioso. ¿No es fascinante pensar en cómo el lenguaje puede ser un puente entre el pasado y el presente, un hilo que teje la continuidad de la historia? A través de la religión, el impacto bizantino es igualmente notable. La Iglesia ortodoxa, con su rica tradición de iconografía y liturgia, es un legado vivo que sigue influyendo en millones de fieles. Las celebraciones, las festividades, incluso el ritmo de la vida diaria en muchas comunidades son un reflejo de las costumbres bizantinas. ¿Qué misterios se esconden detrás de cada ritual? ¿Cuántas voces del pasado reverberan en las oraciones de hoy? Pero, ¿qué hay de la filosofía y el pensamiento? Las obras de los eruditos bizantinos han llegado a nosotros, muchas veces a través de la mediación árabe, en una compleja red de intercambio intelectual. En este contexto, podemos ver cómo la sabiduría de Bizancio no solo sobrevivió, sino que se transformó, influyendo en el renacimiento europeo y en la manera en que concebimos el mundo. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de sus bibliotecas, en los escritos que desafiaron la oscuridad de la Edad Media? A medida que exploramos este legado, nos encontramos con la complejidad de la identidad bizantina. Un imperio que, a pesar de sus caídas y divisiones, logró dejar un eco poderoso en la historia, un eco que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad cultural. ¿Quiénes somos nosotros,
si no somos el resultado de las huellas que nuestros antepasados han dejado en este mundo? El eco de Bizancio no es solo un susurro del pasado, es una llamada a la reflexión en el presente. En un mundo fragmentado, donde las divisiones parecen ser la norma, el legado bizantino nos recuerda la importancia de la unidad y la continuidad cultural. En una época en la que se busca redescubrir la identidad en medio del caos, el imperio que una vez se extendió desde las orillas del Bósforo hasta las puertas de Europa nos enseña que los lazos del pasado son los que tejen el tejido de nuestro futuro. Así, al cerrar este capítulo, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos honrar este legado en nuestro mundo moderno? La respuesta reside en la manera en que elegimos recordar y reinterpretar nuestra historia. Al hacerlo, no solo preservamos el eco de Bizancio, también aseguramos que su espíritu continúe vivo, guiándonos en nuestro viaje hacia adelante. Es en este delicado equilibrio entre el pasado y el presente donde encontramos la verdadera esencia de la historia. Y mientras el eco de Bizancio resuena en nuestras vidas, recordemos que cada paso que damos es un testimonio de un legado que nunca se apagará del todo.